noches muchachos, en este apartado hablaremos de lo que es el ciclo cardíaco. Entonces, pues en las generalidades tienen que entender qué son los fenómenos que van desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. Es el ciclo que sucede durante toda una contracción cardíaca. Entonces, ¿qué tienen que entender? Que relajación tanto de ventrículos como de aurículas se llama diástole y una contracción se va a llamar sístole, ¿listo? Pues para que recuerden rápidamente, existen dos corazones, que es el derecho y el izquierdo, que pues los atrios van a ser las cavidades receptoras. En caso del atrio derecho va a ser la cavidad receptora de vena cava superior y vena cava inferior, y el atrio izquierdo que va a ser receptor de las cuatro venas pulmonares. Muy bien. Que los ventrículos van a ser las cavidades eyectoras, que en el caso del ventrículo derecho vamos a eyectar desde el ventrículo derecho hacia arteria pulmonar, y desde el ventrículo izquierdo vamos a eyectar hacia la arteria aorta. Y pues que todos poseen válvulas que ayudan para que el flujo sea unidireccional y no se vaya a volver. Eso es lo que nosotros tratábamos cuando yo les explicaba, por ejemplo, los soplos y las estenosis en las válvulas. Bueno, rápidamente repasamos lo que era la ley de Frank-Starling, que permite la adaptación de los cambios de volúmenes, ya que a mayor distensión muscular va a haber una mayor fuerza de contracción. Hay que tener en cuenta que si nosotros distendemos mucho nuestras fibras musculares, esto va a alterar también nuestra contracción. Si nosotros estiramos muy poco nuestras fibras musculares, no va a haber una contracción adecuada. Por lo tanto, nosotros necesitamos una distensión, digamos, de calibre mediano para que podamos tener una contracción adecuada. Eso es un estiramiento pues relativamente elástico. Y entonces, pues, ¿cómo podemos aumentar nuestra contractibilidad? Con inotrópicos positivos, quiere decir con nuestro sistema nervioso simpático. Muy bien. Ahora discutimos que hay diferentes fases del ciclo cardíaco. La primera, la sístole auricular, la contracción isovolumétrica, la fase de expulsión rápida, la fase de expulsión reducida, la fase de relajación isovolumétrica, la fase de llenado rápido y la fase de llenado reducido. Aquí este es el esquema general y ya lo vamos a desglosar. Entonces primero vamos a tener una sístole auricular, quiere decir que nuestra aurícula se ha contraído. Que, bueno, en este esquema que representamos, pues la actividad eléctrica, las presiones que van a haber en los diferentes lugares, aquí que también representamos el volumen que existe, los sonidos que se pueden auscultar, que en este caso pues S1, S2, S3, S4, que son los ruidos cardíacos que nosotros podemos auscultar, y cómo se encuentran nuestras válvulas, en este caso la válvula aórtica, que sabemos que conecta el ventrículo izquierdo con la arteria aorta, y la válvula mitral, que sabemos que conecta el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. Muy bien. Entonces, ¿qué sabemos de la sístole auricular? Que inicia después de la onda P del electrocardiograma. Como habíamos dicho, la onda P significa la despolarización auricular. En este caso, como se va a despolarizar la aurícula, vamos a mandar señales eléctricas que van a favorecer la contracción de este tejido, en este caso la sístole auricular. Más o menos en este pedazo ocurre. En este lugar entendemos que la presión aórtica pues, va a estar lo más baja posible también, ya que estamos pasando sangre desde los atrios hacia los ventrículos. Bueno, en este caso es la sístole auricular, la contracción de la misma. También, bueno, estas ondas se representan, esta A, B, X, Y, significan las fuerzas que suceden en las ondas venosas. En este caso no son tan importantes, pero para que sepan que existe. Y el volumen va a estar muy disminuido en las aurículas, ya que pues estamos eyectando esa sangre. ¿Qué ruido vamos a encontrar? Se llama el cuarto ruido. Generalmente no se ausculta, pero pues cuando se ausculta sabemos que es la sístole auricular. Y al mismo tiempo sabemos que hay una diástole ventricular. Quiere decir que mientras contraemos las aurículas, los ventrículos tienen que estar relajados para poder recibir toda esa sangre. Más o menos en qué tiempo ocurre, 0.11 segundos. Bien, y entendemos que la válvula eh, mitral se va a encontrar abierta pues para que pase la sangre de las aurículas a los ventrículos, y la aórtica se tiene que encontrar cerrada para que no se pase sangre a el sistema aorta por ahora. Muy bien. Eh, Aquí que se ve que sea la contracción de las aurículas, se incrementa la presión dentro del atrio.
esto es lo que pasa en la sístole auricular. Muy bien. Ahora en la contracción isovolumétrica. Entonces, cuando inicia poco después del complejo QRS. Como habíamos hablado, el complejo QRS tiene que ver con la despolarización ventricular. ¿Y qué nos representa acá? La sístole ventricular. Entonces, la contracción isovolumétrica es, digamos, una contracción de las fibras con un volumen eh, igual. Lo que pasa es que las fibras se contraen sin que haya un cambio de volumen. ¿Cómo se refleja? Pues que la presión incluso disminuye un poquito, la presión aórtica, ¿no? La presión en general va aumentando un poco, pero pues no hay un cambio de volumen. ¿Cómo sabemos que no hay un cambio de volumen? Porque se representa acá. ¿Y qué ruido vamos a auscultar acá? Pues es el primer ruido. ¿Por qué? Pues porque es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Quiere decirse tricúspide y mitral. Entonces, si la tricúspide y mitral se encuentran cerradas, entonces la sangre no se va a poder volver a las aurículas, sino que se mantiene el sistema ventricular. Al mismo tiempo, la válvula aórtica también se encuentra cerrada, pues antes ya estaba cerrada, pero continúa cerrada para que la sangre no salga del ventrículo. Muy bien. Esta es la contracción ventricular sin vaciado para que lo tengan en cuenta. Y pues para que sepan que al final de la presión del ventrículo sobrepasa la presión de las arterias. Entonces, si la presión del ventrículo aumenta, quiere decir que estamos preparando para que la sangre vaya a un sistema de mayor presión, quiere decir el sistema ventricular, a un sistema de mucho menor presión, que va a ser el caso de la aorta. Muy bien. Ahora vamos a hablar del periodo de eyección. El periodo de eyección, pues que como continuamos en la sístole ventricular, quiere decir en la contracción del ventrículo vamos a tener una fase de expulsión. Aquí solo nos estábamos contrayendo y ahora acá vamos a expulsar esta sangre que se encontraba. Entonces vamos a ver que hay una expulsión rápida y una expulsión reducida. Entonces, cuando aumentamos la presión ventricular izquierda, vamos a empezar a abrir las válvulas semilunares, en este caso la aórtica y la pulmonar. La mayor cantidad de sangre se eyecta en el primer tercio de la eyección, que se denomina el periodo de eyección rápida. ¿Sí? No más solo por las diferencias de presiones, quiero que esto sí lo tengan muy claro, no más solo por la diferencia de presiones va a ser una eyección mucho más rápida. Quiere decir que cuando nosotros salgamos del ventrículo izquierdo hacia aorta, el llenado rápido es pasivo. ¿Por qué? Porque se abren las válvulas semilunares. Sí. Entonces la sangre va a pasar rápidamente a un sistema de mayor presión, que este va a ser el caso del sistema ventricular, hacia el sistema de vasos, por ejemplo, de ventrículo derecho hacia arteria pulmonar y de ventrículo izquierdo hacia arteria aorta. Muy bien. Entonces, esto es lo que les decía, es la fase de expulsión rápida. Entonces, con el segmento ST, hubo una despolarización ventricular. En este caso estamos esperando mientras se termina de despolarizar los ventrículos en este segmento CT hasta la repolarización ventricular. Todavía no ha sucedido la repolarización ventricular, solo estamos terminando de despolarizar nuestros ventrículos. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho, por las válvulas semilunares aumenta la presión ventricular sobre las arterias, lo cual va a expulsar una mayor cantidad de sangre. ¿Listo? Termina cuando la presión del ventrículo es igual o menor a la de la aorta. Este es el valor que nos va a dar la presión arterial sistólica. Como vemos acá, la presión es muy alta, aproximadamente los 120 milímetros de mercurio aproximadamente, que es lo que nosotros mencionábamos, que es la fuerza que tiene que combatir el ventrículo para que pueda ser expulsada hacia la arteria aorta. Como pueden ver acá, también la presión aórtica ha aumentado. ¿Qué más encontramos acá? Bueno, esto es el sistema venoso. Y el volumen, vamos a ver que va a aumentar. Al mismo tiempo, pues no va a haber ningún ruido. Y pues lo que les decía, la mitral se mantiene cerrada para que no se devuelva el flujo hacia los atrios. Y las aórticas y pulmonares van a mantenerse abiertas, pues para que la sangre pase del ventrículo a los vasos. Muy bien. Continuamos con nuestro periodo de expulsión, pero este va a ser el periodo de expulsión reducida o de expulsión lenta. Coincide con la onda T, que tiene que ver, o sea, pues en el sistema eléctrico ya estamos repolarizando nuestros ventrículos, pero a nivel muscular todavía no hemos relajado nuestros ventrículos, sino que más bien tiene que ver con un periodo de expulsión donde va a haber una pequeña contracción, bueno, va a haber una contracción ventricular, por lo tanto vamos a terminar de expulsar la sangre, pero no va a ser la misma fuerza, como veíamos acá,
y las mismas presiones que vamos a manejar con la expulsión rápida. Es una expulsión reducida que pues depende de la contracción ventricular. Y aquí, ¿qué va a pasar? El volumen va a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos sacando la sangre de nuestro ventrículo. Nuestra válvula mitral permanece cerrada para que no devolvamos la sangre hacia los atrios y la válvula aórtica permanece abierta para que termine de salir toda esta sangre que está en nuestros ventrículos. Muy bien. Ahora sí, ya pasamos a la diástole ventricular, continuamos en una diástole auricular. O sea, tenemos relajación tanto en los sistemas de aurículas como en nuestros sistemas de ventrículos. Entonces, lo que vamos a encontrar primero es una relajación isovolumétrica. Una relajación, una diástole iso de mismo volumen. No vamos a cambiar nuestro volumen. Lo único que pasa es que nuestro miocardio, nuestro ventrículo, va a estar relajado. ¿Listo? ¿A qué corresponde? Pues a lo que vendría después de la repolarización, significando por la onda T. eh, Nuestra presión va a ir disminuyendo pues porque estamos relajando nuestro ventrículo. ¿Qué más vamos a ver? Eh, Vamos a encontrar que nuestro volumen está disminuyendo y tiene que ver con nuestro segundo ruido cardíaco, que es el cierre de las válvulas semilunares. Exacto. Entonces, como ahora sí definitivamente nuestras válvulas semilunares están cerradas, ese es el segundo ruido que escuchamos. Entonces, generalmente cuando nosotros escuchamos a nuestros pacientes, nosotros escucharíamos loop tube, loop tube, loop tube. Este tube significa el cierre de las válvulas semilunares, ahora sí ya están completamente cerradas. Entonces, sí, nuestra válvula aórtica ya está cerrada, nuestra válvula pulmonar ya está cerrada, y el caso es que todas nuestras válvulas terminan siendo cerradas pues para que no se vaya a devolver el flujo en ningún momento. ¿Listo? Nuestra pues, presión aórtica se va a mantener un poquito más alta y pues como esta se va a mantener más alta de lo que habría nuestra presión en el ventrículo izquierdo, por eso es que nosotros tenemos que cerrar nuestras válvulas para que la sangre no se vaya a devolver. Perfecto. Entonces aquí es donde se ocurre nuestro segundo ruido cardíaco. Y este es en la auscultación es normal. Es el que nosotros escuchamos con loop tube, loop tube, loop tube. Perfecto. Entonces este es nuestro primer pedazo de la diástole ventricular. ¿Qué más? Sí, perfecto. Entonces llegamos ahora a un llenado. Puede ser rápido y lento. Entonces, mientras el ventrículo sigue relajándose, la presión ventricular va a ser menor a la de los atrios. Por lo tanto, se van a abrir las válvulas auriculoventriculares, que eso que va a favorecer que la sangre pase desde los atrios hacia los ventrículos. Pero todos terminan siendo, todos los sistemas tanto de atrios como de ventrículos terminan estando relajados. Es un, digamos, flujo pasivo de sangre, ¿sí? No hay ninguna contracción de ningún miocardio, sino lo único que pasa es que la sangre pasivamente va a pasar de un sistema de mayor presión, que va a ser en este caso el de los aurículas, hacia un sistema de menor presión, que va a ser el de los ventrículos. Nuevamente no corresponde a nuestro electrocardiograma en ningún lado. Como ven, la presión va a ser mucho más pequeña. em, Nuestro volumen se mantiene igual y em, encontramos aquí el tercer ruido cardíaco, que también encontramos pues, que las válvulas semilunares se encuentran cerradas, mientras que las válvulas auriculoventriculares se encuentran abiertas. Finalmente llegamos a lo que es el llenado reducido. Entonces pues disminuye el paso de la sangre hacia los ventrículos, las presiones de los atrios y los ventrículos casi que se igualan, como pueden ver acá, y se produce nuevamente la onda P. Se empieza a producir la despolarización de los aurículas, pero no completamente para que lleguemos a una sístole auricular, sino que empezamos, digamos, a abrir nuestros canales de sodio, nuestros canales de calcio, para que empiece a aumentar el voltaje a nivel de nuestras células de conducción. Muy bien. Sí, esto es lo que decíamos, que se igualan las presiones, que el volumen se va a mantener igual, y pues esto es después del tercer ruido cardíaco. Para que sepan, el tercer ruido cardíaco generalmente también es patológico, entonces eso es lo que tienen que entender. Y pues nuestras válvulas auriculoventriculares se encuentran abiertas, mientras que nuestras semilunares, como la aórtica, se ven cerradas. Excelente. Entonces pues esto es lo que habíamos hablado, la sístole y la diástole. Entonces, en donde la sístole vamos a tener pues la contracción isovolumétrica, la eyección, y en la diástole vamos a tener mayores procesos, la relajación isovolumétrica, el llenado rápido, el llenado lento,
la contracción auricular, etcétera, etcétera. Entonces pues aquí les dejo unos esquemas pues para que se hagan la idea de cómo es el ciclo cardíaco tanto en sístole como en diástole. Muy bien. Entonces, pues aquí les hago la relación clínica con los focos de auscultación cardíaca. Encontramos 4 focos de auscultación cardíaca: el aórtico, el pulmonar, el tricúspide y el mitral. También ahí está el foco accesorio de ERB. También dicen que hay foco, otro foco en este lado. También dicen que se puede auscultar eh, el foco del callado aórtico en la parte posterior de la reja costal. Pero lo importante acá que sepan es que hay 4 focos de auscultación principales donde nosotros podemos, digamos, auscultar, escuchar cómo están funcionando nuestras valvas en los diferentes, digamos, puntos o focos en nuestra caja, en nuestra reja costal. Entonces, en segundo espacio intercostal, línea parasternal derecha, vamos a encontrar nuestro foco aórtico, donde podemos escuchar el funcionamiento de nuestra válvula aórtica. En la apófisis sifoides del esternón encontramos el foco tricuspidio, en donde vamos a poder auscultar el funcionamiento de nuestra válvula tricúspide. En el segundo espacio intercostal, línea parasternal izquierda, vamos a encontrar el foco pulmonar, donde podemos auscultar el funcionamiento de nuestra válvula pulmonar. Y finalmente, 1, 2, 3, el cuarto espacio intercostal, línea medio clavicular, vamos a encontrar cuarto o quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, vamos a encontrar nuestro foco mitral, donde podemos escuchar el funcionamiento de nuestra válvula mitral. Foco accesorio aórtico de ERB, pues dicen que también sirve para escuchar la válvula aórtica. Y sí, entonces pues esto es para que lo tengan muy en cuenta, pues para la hora de auscultar a los pacientes y cuando ahorita en líquidos y electrolitos y hematoncología vayan a hacerle el examen físico al paciente. Muy bien. Entonces pues hablábamos que pues hay diferentes ruidos. Entonces generalmente el S1, que pues habíamos hablado que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, pues es causado por la sístole ventricular. Cuando contraemos los ventrículos generalmente queremos que la sangre no se devuelva a los atrios, entonces pues vamos a cerrar las válvulas auriculoventriculares y este es el ruido que nosotros escuchamos. Entonces, ¿dónde se escuchan? Todas las personas. El segundo ruido es el cierre de las válvulas semilunares. ¿Y cuándo se van a cerrar? Cuando estas haya una sístole auricular. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿dónde lo escuchamos? En todas las personas. Muy bien. El S3 y el S4 que habíamos hablado, pues se aprecia en la diástole por la disfunción ventricular, donde se escucha mejor en el foco mitral. También se puede escuchar en la niñez, digamos en algunos adolescentes, donde, digamos, la distancia que existe entre el miocardio, con el corazón, la reja costal va a ser mucho menor, por lo tanto, ese ruido va a ser apreciado de una manera más significativa, pues tiene que ver más que todo con el tamaño de la caja torácica y la cercanía que existe con la reja costal. Pero pues bueno, para que sepan que generalmente se considera patológico ya en personas adultas. Y el cuarto ruido que habíamos hablado, que es el ruido que viene antes de C1, que es el ruido auricular debido a la tensión de las válvulas auriculoventriculares, donde se escucha mejor en el foco mitral, donde se puede auscultar en una hipertensión arterial sistémica si la presión diastólica supera los 100 milímetros de mercurio o en una coartación de la aorta. Coartación de la aorta quiere decir que la íntima y la media de la aorta se separan. Muy bien. Entonces, pues vamos a ver que van a haber diferentes volúmenes, diferentes presiones que van a haber en diferentes lugares. Entonces, pues en este esquema es más que todo para que ustedes vayan identificando cuándo cambian los volúmenes, cuándo cambian las presiones. Y sí, en general es esto, por ejemplo, en la relajación isovolumétrica, pues vamos a disminuir nuestra presión, pero al mismo tiempo nuestro volumen se mantiene igual. Pero por ejemplo, cuando abrimos nuestra válvula mitral y se esté llenando y haya un llenado, entonces la presión nuevamente va a aumentar, pero esta vez con un cambio de volumen. Cuando hay una final de diástole, entonces la válvula mitral se cierra y entonces vamos a ver que va a aumentar la presión sin que haya un cambio en el volumen, que esa es la contracción isovolumétrica. Cuando la válvula aórtica se abra, entonces va a haber el periodo de eyección, donde
vamos a disminuir nuestro volumen porque estamos sacando sangre y al mismo tiempo estamos manteniendo una presión relativamente constante. Cuando la válvula aórtica se cierra, entonces nuevamente encontramos el volumen de final de sístole, por lo tanto vamos a tener una presión alta, pero que nuevamente va a ir disminuyendo hasta que encontremos la contracción isovolumétrica, etcétera, y así se repite el ciclo, se repite, se repite, se repite. Ese es el ciclo del ventrículo izquierdo. Entonces, pues aquí les dejo como las diferentes fases que pueden haber en el ventrículo izquierdo, donde pues va a haber una fase 1, que es el periodo de llenado ventricular, volumen telediastólico, que pues es el volumen que existe entre el principio y final de diástole, y el ligero aumento de volumen dentro del ventrículo. La fase 2, que va a ser la contracción isovolumétrica, que es lo que habíamos hablado acá, donde va a haber un aumento de la tensión sin que cambie el volumen. La fase 3, que es de eyección, que es esta, que es el aumento de la presión ventricular, apertura de la válvula aórtica, que es lo que vemos acá, y una disminución del volumen ventricular. Vamos a ver que el volumen va a disminuir, pues precisamente porque estamos sacando la sangre de este ventrículo. Y en la fase 4, que es representada de este lado, donde es el cierre de la válvula aórtica y tiene que ver con la valor de la presión diastólica, que va a disminuir, mientras que se mantiene un volumen, digámoslo, normal. Bueno, aquí es como el repasito de los determinantes del gasto cardíaco, que el gasto cardíaco depende de nuestra frecuencia cardíaca y de nuestro volumen de inyección sistólica, que también, bueno, que tiene relación con la presión arterial, que tiene que ver con el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Que nuestro volumen de inyección nuevamente va a depender de nuestra precarga, de nuestra contractilidad, de nuestra poscarga. Todo esto, todos estos temas los hemos cubierto en la totalidad de gasto cardíaco, solo es para que los tengan en cuenta. Y entonces, aquí nuevamente pues hablábamos de cómo van a cambiar nuestras fibras, cómo va a cambiar nuestros sistemas, pero en general pues para que sepan que la precarga y la contractibilidad van a favorecer el acortamiento de la fibra miocárdica, mientras que una poscarga la va a disminuir. Eso va a afectar el volumen por latido, por lo tanto el gasto cardíaco, que también va a afectar el tamaño de nuestro ventrículo cardíaco, de nuestro ventrículo izquierdo. Si nuestro ventrículo izquierdo es mayor, pues va a haber un mayor volumen por latido, por lo tanto nuestro gasto cardíaco va a aumentar, por lo tanto nuestra presión arterial puede aumentar. Bueno, eso son como la relación entre todos los componentes que regulan el gasto cardíaco y las presiones arteriales. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué también puede cambiar nuestro gasto cardíaco? Pues en general el sueño y los cambios moderados de la temperatura ambiental no lo van a aumentar. La ansiedad y la excitación van a aumentarlo, la alimentación va a aumentar nuestro gasto cardíaco, porque en general nosotros necesitamos que mayor sangre vaya a perfundir nuestro sistema intestinal cuando nosotros ejercemos nuestro proceso de digestión. El ejercicio va a aumentar hasta un 700%. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestro gasto cardíaco aumente hacia músculo estriado esquelético y entonces estos tejidos tengan mayor oxigenación, disponibilidad de glucosa, etc. Cuando aumenta la temperatura ambiental, tienen que saber que como la permeabilidad de los vasos va a aumentar cuando aumenta la temperatura, sobre todo en la fiebre, va a haber una taquicardia. Este mecanismo es lo que explica que haya taquicardia cuando nosotros tengamos fiebre, para que lo sepan para la vida. El embarazo, ya que tenemos que soportar otra vida. La adrenalina, como veremos próximamente, el sistema nervioso simpático tiene una acción directa sobre nuestro gasto cardíaco, ya que aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto va a aumentar el gasto cardíaco. Al igual que va a aumentar el volumen por latido, ya que tiene un efecto inotrópico. Muy bien. Y que lo puede descender nuestro gasto cardíaco, sentarse o ponerse de pie desde decúbito, que esto es el ortostatismo, ya que pasamos a estar de un sistema de reposo a un sistema de movimiento. Las arritmias rápidas, como por ejemplo la fibrilación auricular. Esta es una pregunta que siempre hacen en clínica, por favor, grábense en la cabeza. ¿Qué va a disminuir nuestro gasto cardíaco? Por ejemplo, la fibrilación auricular. Esta fibrilación auricular, que es una arritmia de las aurículas, se conoce también como la enfermedad sin pulso y la enfermedad cardíaca, ya que si alteramos cualquiera de las estructuras de nuestro corazón, va a haber un descenso en nuestro gasto cardíaco. Y ya, eso es todo lo que tienen que entender de ciclo cardíaco. Por favor, repasen qué compone la diástole ventricular, qué compone la sístole ventricular, qué compone la diástole ventricular y pues qué compone la diástole auricular. ¿Listo? Eso es lo que tienen que entender y espero que les haya servido la tutoría. Muchas gracias.